Queridos amigos, continuamos con las explicaciones del filósofo Nietzsche y continuamos con la filosofía útil. Continuamos aprendiendo para poder conseguir esa configuración creativa de la vida de la que se preocupaba en explicarnos Nietzsche. Nos habíamos quedado en la época en la que él acaba la escuela de Forta, que era una escuela de prestigio, donde él ocupó cargos importantes. Él hacía de inspector, estuvo considerado el número 1 durante mucho tiempo, hasta que un día era una escuela con una disciplina extraordinaria, increíble. Salían muy poco y tenían que estar muy sometidos a la disciplina del colegio, de los profesores y de la escuela. Pero de vez en cuando salían y en una ocasión, en esa salida que hicieron de excursión, al volver, Nietzsche se bebió 4 cervezas y que, lógicamente, con una edad, los 18 años, volvió tambaleándose y le quitaron todos los cargos que tenía. Tampoco le importó en excesivo, tampoco le importó excesivamente y continuó con su formación, que es lo que él efectivamente tenía en la cabeza y que es lo que quería hacer. En esa formación hemos visto ya que choca o se encuentra con la afirmación Dios ha muerto, que era una afirmación del mundo ilustrado de su época. Vamos a ver después, más adelante, cuando estudiemos ya las obras de forma precisa, vamos a ver cómo trata este tema. Pero de momento yo quiero continuar un poco en la formación de su pensamiento, en la formación de toda su vida y en las decisiones que va tomando. Dios ha muerto y se encuentra, ¿y ahora qué? ¿El mundo ya no tiene sentido? Dios le daba el sentido al mundo. Dios era el que sustentaba el mundo, era la causa eficiente, era la causa final. Era Él el que había construido el mundo, era Él el que había creado el mundo, era Él el que nos había creado a nosotros. Era Él el que, de alguna manera, exigía nuestros comportamientos y le daba valor y sentido a ese mundo. Estaba en el fondo absolutamente de todo. Para Nietzsche es un Dios cristiano, me estoy refiriendo, el Dios de nuestra cultura, que estaba muy alejado, no se ocupaba y además tampoco interesaba mucho. Pero ¿y ahora qué pasa? Ahora nos quedamos sin un sentido. Claro, o renunciamos a ese sentido o nos quedamos sin sentido, que al fin y al cabo es lo mismo. Y decía, no puede ser. No puede ser que un ser humano, no puede ser que la Tierra, no puede ser que el mundo, no puede ser que todo este movimiento de vida no tenga sentido. Pero lo que hay que hacer es dárselo nosotros. Nosotros tenemos que darle el sentido. Un filósofo es aquel que es capaz de darle el sentido a la vida, que es capaz de promulgar las leyes que tienen que regir nuestro mundo. Y él intenta hacerlo, pero ese sentido que nosotros le podemos dar, esa especie de convertirnos en unos especie de dioses, en unos prometeos, ¿eso es posible? ¿El ser humano tiene tanto poder? ¿Tiene tanta fuerza? ¿El ser humano tiene libertad para hacer esto? ¿O el ser humano está determinado? Yo me encuentro con frecuencia a gente que me dice, no, es que yo soy así, yo no puedo ser de otra manera. Yo tengo mis genes y a mí me han constituido así. Yo estoy determinado y no puedo cambiar.
Y además, de hecho, la gente no cambia. ¿Es esto cierto? ¿Es verdad que la gente no cambia? ¿Es verdad que estamos ya determinados a ser de una cierta manera? ¿Es verdad que no hay libertad para hacer cosas importantes? Es un tema interesante, muy interesante. Claro, yo siempre les he contestado, yo que me he dedicado a la enseñanza toda mi vida, a la educación, a hacer que los alumnos, alumnas y que aquellas personas a las que me he dirigido puedan convertirse, puedan realizarse como auténticas obras de arte, entonces no tendría sentido la educación. Si la educación no podemos llevar a un fin determinado, sino que ya están ellos previamente inclinados a eso, entonces no tiene mucho sentido la educación. Y sin embargo la educación tiene sentido. Y alumnos, yo sé que han cambiado y han cambiado muchísimo. ¿Cómo explicamos esto? Nietzsche, entonces, empieza a pensar en la libertad. Existe, por un lado, la naturaleza, en la que hay una determinación, una previa determinación, y existe también la historia. Y después estamos nosotros, los seres humanos. ¿Podemos, en efecto, cambiar algo? Nietzsche cree que sí. ¿Y en qué se basa? Nietzsche se basa en la experiencia personal, propia. De hecho, yo, tú, cualquiera, de hecho, puede efectivamente plantearse el tema. Yo puedo realizar esta acción o no la puedo realizar. ¿Puedo hacer un viaje o puedo no hacerlo? Y él se da cuenta que, en efecto, los seres humanos podemos realizar acciones. Pero se da cuenta de algo más profundo. El ser humano es el único ser que puede plantearse la posibilidad de ser libre. No hay ningún otro ser que se pueda plantear, ¿yo puedo ser libre? No. Si el ser humano puede plantearse la posibilidad de tener libertad, es que ya la tiene. Porque si estuviera determinado, ya ni siquiera se plantearía la posibilidad. El hecho de plantearse la posibilidad significa que ya tiene cierta libertad. ¿Y esto en qué consiste? Esto consiste en lo siguiente. La naturaleza, que efectivamente vive con una relación causal, con un entrecruzamiento causal, con una secuencia causal, es decir, a un efecto han antecedido una causa antecede al efecto, y ese efecto puede convertirse también en causa, y todo se va relacionando de forma secuencial. ¿Qué sucede? Que dentro de la naturaleza hay un espacio de juego. Hay un pequeño espacio de juego. La naturaleza es como si hubiera dejado un pequeño espacio de juego. Y ese espacio de juego es el que pueden utilizar los seres humanos. Por lo tanto, nosotros tenemos un pequeño espacio en la naturaleza para jugar. ¿Pero qué sentido tiene? El sentido que tiene es que la naturaleza, que es efectivamente creativa, deja un espacio para que unos seres puedan efectivamente realizarse ellos mismos y convertirse ellos mismos en algo diferente, en algo creativo. Y esa es la vida humana. Nietzsche quiere probar si esto es verdad. A Nietzsche le interesa saber si en efecto esto es verdad. ¿Y cómo se prueba? Pues lo prueba en sí mismo. Él le encantaba. Él era un laboratorio de experimentos y lo intenta probar en sí mismo. Y lo prueba a ver si yo soy capaz de hacer cosas que van en contra de la naturaleza.
¿Y qué dice la naturaleza? La naturaleza dice, hombre, hay que comer cuando se tiene hambre. Evidentemente, sobre todo si tienes comida. Y bueno, pues esto que es un instinto, un deseo, una especie de predeterminación de la naturaleza, yo voy a ver si soy capaz de romperla, por lo menos hasta cierto punto. Y en efecto, claro, la libertad siempre tendrá sus limitaciones. Yo no puedo lanzarme desde un balcón a volar sin más. Pero dentro de esas limitaciones hay muchos espacios de juego, muchos, convéncete, amigo o amiga, muchos espacios de juego. Y él dice, pues voy a ver si soy capaz de hacer una dieta. Y se programa unas dietas durísimas. Y las sigue. Y se programa también dormir 4 horas cada día. Y lo consigue. Es decir, se programa durante 6 meses una especie de comportamiento. Y ese comportamiento que él se programa, lo cumple. Con lo cual, está demostrando que la libertad existe, por lo menos, en ciertos aspectos. Bien, y si la libertad existe, ¿en qué consiste esa libertad? Pues esa libertad consiste en que efectivamente sea utilizada en provecho de la vida. Para que la vida, que es el máximo valor, tenga más potencia, tenga más fuerza, tenga más creatividad. Y por lo tanto, hay que configurar la vida. Pero esto se hace con la libertad y también con la voluntad. Para Nietzsche la voluntad es un elemento fundamental. La voluntad es una fuerza que forma parte del ser humano quizás como la fuerza más importante, porque es la que nos hace que nosotros podamos realizar aquellas cosas que nos proponemos. ¿Es posible que la voluntad actúe con plena y absoluta libertad? ¿O la voluntad, para que pueda actuar, necesita una especie de motivo? ¿Necesita una especie de brillantez mental para que la mente le explique y le diga a la voluntad lo que tiene que hacer y entonces la voluntad actúe? Este es un tema de la Edad Media, un tema de la filosofía medieval, en el cual se decía, no, la voluntad no puede actuar nunca, de ninguna manera, si no es porque el entendimiento le dice aquello que tiene que hacer, o el gusto o el deseo. Y ponían el ejemplo de la burra de Buridán. Y decían, hombre, si una burra estuviera en un corral y tuviera un pesebre con cebada y el otro pesebre con trigo, si le gustara exactamente lo mismo la cebada que el trigo, la burra no se podría decidir nunca si comer cebada o comer trigo. Por lo tanto, la voluntad no existe. Existe una determinación de la mente. Y entonces salta Buridán y dice, no, la burra puede elegir o no comer. Y si no come de lo uno ni de lo otro, es que no puede comer. Lo dejo aquí porque se me acerca a los 15 minutos y entonces no me dejaría que lo colgara el vídeo. Hasta mañana.